Pues yo me llamo Pino Navarro Sánchez, nací en el Tablero Las Palomas, en San Bartolomé, Tirajana. Nací el 25 de agosto de 1933. Mi madre tenía 2 habitaciones. En esa habitación estábamos, que somos 5 hermanos, y era eso, y fuera una caseta para cocinar. Bien, como éramos tan pocos y también las cosas no estaban muy bien, la gente se llevaban todo muy bien. Y lo que había se compartía, porque lo que podíamos tener. Fui a una escuela, pero estuve poco tiempo, porque como era la mayor, tenía que ayudarle en la casa a mi madre, porque mi madre trabajaba. Y yo era la que tenía que estar en casa para hacer la comida. Y eso ella me decía cómo se hacía, mira qué mujer y la hacía. Pero estuve poco, pero después seguí, sé leer y escribí. Bueno, no soy una profesora, pero entiendo y leo, escribo. Ni libreta ni nada, sino una pizarra y un libro pequeñito que era un manuscrito. Mira, y ya está. Y sí tenía a mis amigas cuando estábamos en la escuela y después seguíamos, porque cuando íbamos a buscar el agua, porque en casa no había agua ni nada, teníamos que ir afuera a recoger, a sacar, a traerla. Y siempre seguimos la amistad y las tengo todavía. Pues claro, había sino unas 6 o 7 casas nada más de habitantes. Y después sí se plantaba tomatero y eso, y venía la gente de afuera a trabajar en los tomateros. Y hoy es una capital a los tiempos que teníamos antes. Mi padre era pastor, guardaba cabras. Y en esos tiempos estaba él en un sitio que le dice Namurga, aquí para allá, de San Fernando. Y cuidaba las cabras y mi madre trabajaba y de tarde venía con la leche. Mi madre hacía el queso y después vendía el queso a poder vivir lo que mi madre trabajaba amarrando tomateros. Sí, cada uno se hacía su fiesta, por ejemplo ahora las Navidades y todo lo celebraba en su casa, no como hoy, la fiesta, no antes, no, en mi tiempo. Después sí, después ya cuando yo me casé y todo, mis padres juntaban a los hijos y hacíamos fiestas y así seguíamos. Que de la edad de 17 años, como mi padre era pastor y vendió las cabras que tenía aquí, un señor en La Verga, que hoy le dice Agua Marina, pertenecía a Mogán. Y nos fuimos allí, mis padres, a hacer queso. Allí estuvo 23 años. Y después allí me casé yo. Bueno, me casé en el Guineguín, pero estuvimos ahí 23 años. Mis hermanos trabajaban. Mis 2 hermanos estaban con mi padre en el ganado y mis hermanas plantaban tomateros. Y yo estaba ayudándole a mi madre en el queso porque se hacía 8 y 10 quesos porque era un ganado grande. Y mi madre sola no podía. Después conocí a mi marido porque venían a plantar algodoneros. Y los padres trabajaban allí porque en ese tiempo estaba él en el cuartel y nos enamoremos. Y me casé allí. En el Guineguín, en la cuevita, la Virgen Santa Águeda. Después sí viví en la misma finca porque mi marido después se quedó trabajando allí. Y allí estuve 13 años. Y a los 13 años volví aquí al Tablero, porque de aquí me fui abajo. Cuando volví aquí, porque yo allí teaba tomatero, vine aquí y volví a plantar tomatero y mi marido no, mi marido trabajaba en la construcción, en obras de casa. Y yo teaba tomatero. Y mis hijos se fueron aquí en el colegio, estuvieron en el Guineguín en el colegio, que del Guineguín a Agua Marina, o sea, a La Verga. Era un caitito bueno y vivían todos los días y venía a la escuela. Y los domingos a misa. Caminá, mi hijo, caminá. Porque nosotros mismos cuando lo fuimos abajo, que esa finca de don Paco Navarro la llamaban La Camellita, íbamos caminando de aquí a allá y veníamos aquí, como todavía no conocíamos el Guineguín, porque era retirado del Guineguín, y veníamos caminando, veníamos por la tarde, comprábamos lo que íbamos a comprar y por la mañana otra vez salíamos porque aquí vivían mis abuelos y mi abuela, me quedaba en casa mi abuela, yo y mi hermana, y otra vez a La Camellita caminando. Y viví del Guineguín, o de La Camellita al Guineguín también, caminando con la compra a la cabeza. No había coche, no había nada.
Bueno, coches sí había que trabajaban, pero nosotros no. La primera escuela era allá abajo en el Molino, que había una escuela allí, que fue un diofín, porque estas que están hoy los colegios, ya después de pocos años. Y íbamos a coger el agua a la alquilla, una sequía que había, y se ponía la cola de la gente a coger el agua, los cacharros en el suelo. Llenaba uno y salía una, después la otra y así. Que tú sabes que no había diversión ni nada. Con un cacharro, unos cacharros grandes. Y lo llenábamos. Si no lo podías, si no te lo podías cargar tú sola en la cabeza, otra persona te ayudaba. Y llevábamos un trapo o una toalla pequeña y le hacíamos un ruedo, lo poníamos en la cabeza y después el cacharro, unos ganchos. Era un palo gordo así, después le ponía una verga así, lo enrollaba y otra así, y se ponían, lo echaban aquí y 2 baldes. Y llevaban el agua así los hombres. Y los panaderos, que me acuerdo que amasaban, llevaban un bidón grande de estos de zinc, y iba una persona o 2, lo llenaban allí de agua y lo traían volteando a la panadería. Pero el agua que nosotros llevábamos era la cabeza. Lo pasábamos muy mal porque teníamos que venir al Guineguín. Te estoy diciendo ahora que tú estabas en el Guineguín. Y en la verga, y veníamos al Guineguín a la farmacia que había, y el médico también allí, y mi madre para descansar padecía de asma, y aprovechaban los camiones que iban arriba a la finca, esos de los algodoneros, como te digo a ti. Iba el médico al Carrizá, que era el primer médico que había, al Carrizá, y allí cogió otra vez el camión cuando venía otro camión al cultivo y venía. Antes se pasaba muy mal. Las primeras misas se decía abajo en la casa de Andresito Álamo, al aire, porque no había iglesia ni había nada. Se decía allí las misas. Y venía la gente de la montaña y de Calderín, ahí a la misa, todo el mundo allí al aire. Y después hicieron una ermita pequeña, hasta hace no sé cuántos años, no hace mucho, que hicieron la grande, esta que tenemos. Y el cura venía todos los meses. Y cuando nacían los niños, había enseguida todo el mundo a bautizar el niño, porque el cura venía después el mes que entra. Y hasta eso, cuando se bautizó mi hijo, el segundo de los más viejos, fueron al Guineguín, al Pajá, porque vino el cura y hizo la misa y se fue y no hubiera llegado los padrinos. Sí, primero, el teléfono que se puso iba a casa de Cesarito, un señor que tenía una tienda. Y entonces allí venían las cartas e iban a buscarla allí. Él llamaba, o sea, mandaba a la hija, porque nosotros no teníamos teléfono, a que teníamos una carta allí, a recogerla, si había cartas. Mi abuela era la partera, y fue la partera aquí, pero muchos años. Hoy yo vivía allá abajo en la verga, y venía aquí arriba en casa de mis padres, y estaba aquí un mes o 2 meses, a tener mis hijos aquí. Mis hijos nacieron con ella. Bueno, el más chico no, ya cuando nació mi hijo, el más chico, estaba mi abuela muerta. Pero había otra señora que estaba bien. Una semana sí salí a la calle y después ella lo hacía la comida. Mi abuela misma, me hacía la comida y comíamos. Estamos dentro de la casa siempre y el niño abrigado. Que hoy en día nacen hoy y ya transponen caminando para acá y para allá y los niños desabrigados y todo, y antes no. Cuando los niños lloraban, le cocinaban la mata a la uva, que le llaman, y le daban tacitas de agua de mata a la uva. Antes se desayunaban con leche, pero había muchas personas que cocinaban agua de caña limón y hierba luisa, y se la comían con gofio y queso. Yo cuando estaba tomatero, o sea, plantaba los tomateros, me llevaban mis hijos, si eran pequeños, y mi marido iba a descansar, le hacía una caseta de piedra, porque todos los años nos plantaban en el mismo sitio. Y allí lo ponía, le hacía con una caja de madera, una cuna,
y allí lo acostaba hasta la tarde que me marchaba. Bueno, iba a mediodía y le daba al pecho y le almorzaba y eso. Y cuando lloraba iba donde estaba él, pero si no a trabajar, amarrar tomateros, coger tomate o lo que hubiera que hacer. Y así se criaban los hijos antes. La gente antes se cantaba muchos cantares picados. Nosotros cuando yo estuve trabajando en el salobre, mira tú qué cacho mujer era, que no sabía amarrar tomateros ni nada, y me tenían con un saco de tiras, que las tiras se les llevaba a las personas que estaban amarrando los tomateros, y a mí me tenían para ir a los surcos para que la gente no saliera a recoger las tiras para amarrar el tomatero. Me tenían a mí con el saco al hombro, repartiendo en cada surco las tiras para que la gente amarrara los tomateros. Se le acababa aquel manojito y ya yo estaba allí para darle otro, corriendo al otro, al otro, al otro. Y se cantaban muchos cantares. Hasta eso me acuerdo que había el señor que estaba de capataz con la gente. Y había una que era un demóngano y decía: en la mar está un pescado que lo llama Antonio Pérez, con la cabeza pelada mirando para las mujeres. Y el hombre se llamaba Antonio Pérez. La luz me llegó cuando me vine a vivir aquí, que había un motor y daba la luz para el pueblo, un motor de un molino, un señor que estaba ahí, porque allá donde yo estaba teníamos luces de carburo o luces de petróleo con una mecha que le decía. Esa es la luz que teníamos. Y buscar el agua lejos para tener servicio en la casa. Y lavar arriba en el pozo, lejos también, pero y caminando. Hoy estoy rica a lo que estábamos antiguamente y soy pobre, pero tengo un buen vivir. Hoy te digo que me la compré aquí, cuando me vine a vivir aquí por segunda vez, porque allá abajo iba a lavar los martes, porque en el mayordomo tenía ahí unas lavaderas y como éramos 8 o 9 vecinos, hoy lavaban uno el otro porque éramos pocas las lavaderas que había. Y si no, traía el agua lejos a la casa con una pileta de esas de cemento y lavaba. Y allí lavaba yo casi todas las semanas por la tarde, cuando venía de los tomateros, porque como tenía mis hijos y todos los días los mandaba a la escuela y tenía que lavar la ropa de noche para por el día mandarlo a la escuela limpio. No, se ha ido cambiando mucho, pero antes se hacía la misa, la procesión, o sea, la misa ya era nada más, pero después sí, hace años, se hace la misa y después la procesión, viene mucha gente al pueblo y después de pocos años para acá hacen una paella y todo y come mucha gente, la hace el ayuntamiento y come mucha gente que viene de afuera. Se hace como antiguamente que se plantaban los tomateros y plantamos los tomateros, los vestimos de zafra, así quiero decirte, lo ponemos un faldo amarrado a la cintura, un traje de manga larga, lo ponemos lo hacemos una manguita así, la ponemos, unos guantes, la forma de antiguamente los tomateros, y se iba la gente y los ve y todo, y hacemos obras de teatro y todo. Tengo una hembra que es la más vieja y 4 varones, y ya estoy sola. Que trabaje y que lo pasen bien, y también cuidar que salgan buenas personas. Mis hijos primero estuvieron en el colegio, después cuando yo me vine a vivir aquí al Tablero, ellos iban a la escuela, y desde que llegaba iban a bajar los tomateros y me ayudaban a coger la comida de las cabras, a coger las tornas para regar, me ayudaban mucho. Y después yo llevaba siempre un termo de café y leche, el pan para merendar, y mi marido tenía una moto. Y cuando venían del trabajo con la moto, se ponía mamá, mamá, papá, papá, pero era porque la merienda, un pan y mantequilla que había en aquellos tiempos, y merendaba. Y seguían otra vez, y al segundo día al colegio y así, a la escuela. Bueno, antes hacíamos la escuela. Lo que me saliera, pero hubiera estudiado más. Pero no, estoy satisfecha por lo que lo tengo. Y mis hijos sí, mis hijos lo que querían que estudiar.
Hasta eso, cuando Lito estaba estudiando, que le dieron una beca, era que no podía. Yo sí me gustaba que mis hijos estudiaran, pero era que no podía, mi hijo. Y vinieron hasta los maestros, el cura, a mi casa, y yo les dije que no, que mi hijo no iba para afuera a estudiar. Y ellos que sí, vino, que sí. Mira, y fue, y mira, ahí está. Lo de antes, sí, pero ya hoy no. Lo que tengo es nada, vivir nada más. Y tener salud. Y mis hijos. La vida. A mis nietos y a mis hijos, que estudien, que tengan salud y que vayan por el camino. Hombre, ya mi pueblo es grande, pero que se porten, que hagan todas las cosas bien y que no haya cosas de mal.